Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama La miel silvestre, del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Es un cuento, podemos decir, de terror y está en el libro Cuentos de amor, locura y muerte. Un gran libro que en mi canal tengo varios cuentos. Lo pueden ir a ver en mi lista de reproducciones. Bueno, ¿qué podemos decir? Este La miel silvestre es un cuento de terror. Siempre va a estar la temática, como dice el título del libro, la muerte, y además algo muy importante es la imagen de la selva. Este cuento de la miel silvestre, como tantos cuentos de Quiroga, va a ocurrir en la selva. Y eso es un tema importante. ¿Por qué? Porque Horacio Quiroga en algún momento de su vida hizo de fotógrafo y junto a otro escritor, Leopoldo Lugones, se van a la selva misionera, y ahí va a conocer la selva y va a escribir un montón de cuentos, tanto de terror para este libro, como también Cuentos de la Selva, que es un libro para sus hijos, más infantil, pero ubicados en la selva. Otro tema importante que podemos ver en este cuento es que la naturaleza es bella, pero también temible, ¿no? Siempre en los cuentos de Quiroga, la naturaleza siempre le gana al hombre, ¿no? La naturaleza es mucho más que el hombre, es más desconocida y grande, y el hombre siempre va a acabar perdiendo ante ella. Bueno, vamos con un poquito con este cuento. Ya, comienza un narrador en tercera persona y te dice justamente que la gente suele ir a la selva. Están hablando de en Salto Oriental. La gente suele ir a la selva, ¿por qué? Porque dice que en esa época leía muchos libros de Julio Verne que habla de aventuras. Entonces era muy común que la gente vaya ahí para ver aventuras. Habla de dos primos que una vez se fueron allá y que al final los encontraron todos asustados, atónitos, algo les había pasado. Y así mucha gente que va a la selva al final le pasa cosas realmente que les asustan, ¿no? Porque como digo, la naturaleza es mucho más grande que el hombre. Bueno, entonces dice, voy a contar la historia de un hombre que se llama Gabriel Benincasa, ¿no? Que va a ser el protagonista. Dice, este era un hombre de ciudad, un contador público, bastante gordito, comía mucho, y también por querer aventuras, tener alguna aventura en su vida, decide irse a la selva. Se va a la selva, ahí vive su padrino, bueno, se queda con él, y Benincasa le dice a su padrino, voy a recorrer la selva. Le dice, no, 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 no vayas solo, espérate mañana, que vamos todos. Y dice, ah, bueno, no iré. Entonces se queda, pero se queda dormido, y cuando su padrino viene, le dice, oye, levántate, ten cuidado, ¿por qué? Mira las hormigas, y eran unas hormigas que allá les llaman corrección. Dice, son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Él decía que estas hormigas se pueden comer todo, todo lo que tenga carne, insectos, animales, hasta personas, todo lo que ven por su camino se lo pueden comer. Bueno, y acá ya nos advierte que existen unas hormigas que se llaman corrección, ¿no? Sí, la corrección. Bueno, entonces ya luego él va a hacer otra salida, ya solo por su cuenta, y está caminando y ve un panal y se le antoja, ¿no? Entonces va y piensa poner un poco de humo para que las abejas se vayan y comer la miel, pero luego ve que agarra una abeja y ve que no tiene aguijón. Entonces dice, ah, qué bueno, no me van a picar. Agarra, empieza a comer. Y luego empieza a tener alucinaciones y sobre todo se queda paralizado, no se puede mover. Y se queda muy quieto y se tira al piso y totalmente quieto. Empieza a pensar, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Y luego se da cuenta de que esa miel que ha comido le ha causado ese efecto paralizante. ¿Y qué va a pasar? Que se queda paralizado y justo vienen esas hormigas, las hormigas corrección, ¿no? Que son carnívoras y vienen varias con una mancha negra y se lo comen, ¿no? Y finalmente, días después, sí, su padrino 2 días después va y lo va a encontrar ahí muerto, sin la menor partícula de carne, el esqueleto cubierto de ropa. Finalmente dice, no es común que la miel silvestre tenga esas propiedades narcóticas o paralizantes, pero se las haya, ¿no? Es decir, no es siempre que comer miel de abeja te va a hacer eso, pero cierta miel sí te puede causar esa parálisis que tuvo este hombre. Bueno, y así acaba el cuento. ¿Qué puedo analizar? Como dije, eh, Benincasa era un hombre de ciudad, eh,
Un hombre citadino que está acostumbrado a la vida de ciudad, dice que es gordito porque acá porque se come mucho, y, y como todo hombre, dice en ese momento que quiere aventuras, se decide ir a la selva, ¿no? Bueno, siempre, todos, mujeres y hombres, en la actualidad también, a veces para quizás despegarnos un poco de la vida citadina, vamos de viaje, ¿no? En este caso, van hacia la selva. Pero muchas veces ocurren accidentes en la selva porque no conocemos esas partes. Entonces, este chico, pese a que su padrino le dice, "Ya, tienes que ir conmigo", él decide ir solo, ¿no? Como que se aventura sin una compañía, y ahí es donde sucede ese accidente, porque él no sabe qué comer, qué no comer. Agarra una miel que está ahí simplemente y el curioso va y la come, y no sabe qué efectos puede tener, ¿no? Y eso finalmente lo lleva a la muerte. Otro tema importante, como dije, es que la naturaleza, los animales, la selva, es mucho más fuerte que el hombre. En este caso, las hormigas, estas hormigas siendo tan pequeñitas, pero siendo varias, logran vencerlo a él, ¿no? Los animales le ganan al hombre. Siendo tan pequeñitas esas hormigas, son carnívoras, él se quedó paralizado por esta miel de estas abejas y luego las hormigas lo comen, ¿no? Entonces el hombre siempre va a ser menos que la naturaleza, siempre va a ser vencido por esta naturaleza. Bueno, y siguiendo esta idea, ¿no? Dice, el hombre tiene una vida aceitada, se refiere a una vida cómoda, de comida, de tranquilidad, de ciudad, y buscando esa libertad en su vida, es donde decide ir a esta aventura. eh, pero, como dije, si vas sin alguien que te ayude, que te oriente, la selva, ¿no? Esa gran libertad de la selva, ese misticismo, hace que no sabes lo que hay ahí y cómo va a actuar. En este caso, él murió. Y son cosas que pasan mucho, ¿no? Luego, lo interesante también es cómo las hormigas de alguna manera representan a la selva y cómo esas hormigas como hacen una corrección, por así decirlo, una justicia, porque este hombre viene, o como mencionan antes sus primos, su gente viene a la selva y no respeta, ¿no? Simplemente piensa que puede agarrar lo que quiera, en este caso una miel que no le pertenece, y hacer lo que quiera, y estas hormigas de alguna manera escabrosa hacen justicia porque dicen, ah, ¿quién se cree de agarrar una miel que no es suya? ¿Qué hace acá? Entonces es como que se lo comen, ¿no? Porque dice, estás faltando el respeto a la selva, y finalmente se lo comen, siendo respeta a la selva, ¿no? Entonces, algún mensaje que puede llegarnos es tener cuidado cuando vayamos a un lugar como la selva, siempre ir acompañados, siempre orientarnos donde estamos y no agarrar cosas por agarrarnos, siempre tiene que haber un respeto a este lugar, ¿no? Generalmente si no conocemos tenemos que orientarnos y tener un respeto a qué agarramos, qué comemos, y siempre cuidarla, ¿no? Bueno, hasta acá el cuento, espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o un comentario pueden dejarlo abajo. Si les gustó, el like, suscríbanse, muchas gracias.